Te contaba que el incendio de las islas sigue siendo un tema de preocupación, en este caso en la Cámara de Diputados de la Nación. El diputado nacional por la provincia de Santa Fe, Enrique Esteves, del Partido Socialista, ingresó un proyecto obviamente en la legislatura, entre ellos para pedirle la renuncia a Juan a Cabandier, y además también pidiendo la emergencia ambiental. Ya lo tenemos en comunicación vía Zoom al diputado nacional Enrique Esteves. Enrique, buen día. Maxi Carbone te saluda en la pantalla de Metaverso. ¿Cómo le va, diputado? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Un gusto conversar con ustedes. Como siempre, un placer también de nuestra parte. Bueno, Enrique, sabemos que la situación ambiental en la provincia es más que preocupante. Finalmente hay, por lo menos ahora, indicios de que pueda mejorarse un poco, obviamente, tras la llegada de los brigadistas, y también puede ser que se aproxime la lluvia también tan necesaria para la región, y que puede también traer un poco de alivio a la situación. Pero contanos un poco sobre este proyecto que ingresaste en la legislatura, en la Cámara de Diputados de la Nación, para declarar la emergencia ambiental, y qué beneficios traería para la región. Bueno, creo que hay muchos dispositivos que el Estado nacional y los estados provinciales tienen a disposición para poder abordar esta situación que estamos viviendo, que es una coyuntura pero que necesita decisiones de fondo, y por eso planteamos todo el tiempo la necesidad de tener una ley de protección mínima para nuestros humedales. Pero lo que estamos pidiendo concretamente son dos cosas. Por un lado, que el ministro Cabandier venga al Congreso de la Nación a explicarnos cuál es el plan, cuáles son las distintas acciones que fueron realizando en este tiempo para prevenir los incendios, y por otro lado, no solamente qué es lo que hace el Ministerio de Ambiente, sino qué hacen los otros ministerios que de alguna u otra manera están vinculados con este tema. Por ejemplo, el Ministerio de Justicia, por ejemplo, el Ministerio de Seguridad con la Prefectura, por ejemplo, el Ministerio de Producción o de Agricultura y Ganadería, para ver cuál es el trabajo y el monitoreo que se está haciendo con los distintos sectores productivos de la zona de nuestro delta. Lo que nosotros planteamos es, en función de los incendios y del humo que está trayendo perjuicios de salud muy importantes a quienes vivimos en ciudades que están en los alrededores de estos incendios, es declarar la emergencia, zona de emergencia y desastre ambiental, y la creación de un fondo que permita de alguna manera, sabemos que los daños que se están realizando son irreversibles, sí, pero que de alguna manera permita hacer una recomposición ambiental de todo este daño que estamos viendo. Es una medida para una coyuntura determinada, es para facilitar la disposición de todas las herramientas que tienen los distintos niveles del Estado, pero sobre todo el Estado nacional, para poder abordar este ecocidio que estamos viviendo ya desde hace más de 3 años. No, y amén de eso, lo hablábamos hoy temprano también con especialistas en materia obviamente ambiental. Digo, ¿por qué genera tanto ruido, no? Que por ahora, porque el humo llega a Buenos Aires, llegó a Puerto Madero, ahora recién el gobierno nacional toma medidas al respecto, y da para desgranar infinidad de cuestiones, Enrique. Entre ellos, obviamente, un gobierno muy, pero muy centralista en este sentido, ¿no? Que vino en campaña a vendernos un discurso más federal, y después en la distribución de los recursos y en estas cuestiones ambientales también dejan mucho que desear de eso que habían prometido en campaña. A mí me quedo con eso que me hace ruido por dentro, y digo, ¿cómo puede ser que después de tantos reclamos de legisladores, vos en la legislatura no es la primera vez que venís insistiendo con esto, el mismo intendente Pablo Hapkin también insistió en su momento, y digo, ¿cómo puede ser que después el humo, cuando llegó recién a Buenos Aires, ahí deciden mandar brigadistas y tomar cartas en el asunto? ¿Por qué pensás que el gobierno nacional se demora tanto en estas cuestiones que son sumamente esenciales? Porque en el medio sigue ocurriendo un ecocidio, en el medio los rosarinos y la gente de la región la sigue pasando mal, cuesta respirar y demás, y después, bueno, parece ser que la solución está a la vuelta de las esquinas, pero siempre se demora. Bueno, porque no hay un plan, porque es permanentemente la improvisación y correr detrás de los hechos que están ocurriendo. Al no tener una planificación, difícilmente podamos también hacer un monitoreo de cuáles son las decisiones que se toman, que cumplen el efecto deseado o que no lo cumplen, y cambiarlas y mejorar. Hay una instancia que es la del PIECAS, que es una instancia pensada para que coordinen los gobiernos de la provincia de Santa Fe, de Entre Ríos, de la provincia de Buenos Aires, con el gobierno nacional. El ministro Cabandier recién en el día de ayer volvió a convocar esta instancia. Es decir, se va corriendo detrás de los acontecimientos. Sí. Y por otro lado, algo que venimos nosotros criticando y planteando
desde hace muchísimos años. La ausencia de una mirada federal de la Argentina. Los gobiernos nacionales toman decisiones pensando en la ciudad de Buenos Aires y en el conurbano bonaerense. No tienen una mirada que contemple las distintas realidades de nuestro país y del interior de nuestro país, que es un interior productivo, de trabajo, justamente de economías regionales y de también donde se encuentran la mayor parte de nuestros recursos naturales. Bueno, el Estado está totalmente retirado en materia de cuidado del ambiente, pero también en otros temas que vivimos nosotros reclamando para defender de alguna manera, en nuestro caso, los derechos de los santafesinos y los intereses de la provincia de Santa Fe. Lo vamos a seguir haciendo porque creemos que en particular a Rosario, pero en general a la provincia de Santa Fe, se la ha dejado de lado y se la ha dejado a su suerte en temas que son responsabilidad absolutamente directa del Estado Nacional. No, y una última, ¿de qué se trata el programa de recomposición ambiental? Si nos puedes ampliar un poquito de eso. Realmente estamos muy contentos. Bueno, hay estudios, y te lo decía hace un momento, ¿no? Los daños que hacen los incendios en el marco de los humedales de estos ecosistemas es irreversible. Sí. Porque no solamente es la desaparición de la flora y la fauna, sino que también es un perjuicio al suelo, y es un suelo especial porque los humedales cumplen una función ecosistémica, así se llama, ¿no? Que funcionan como una esponja. Esto permite nivelar los distintos flujos del río, las distintas alturas del río. Si bien estamos en un momento de bajante ya desde hace varios años y que uno piensa que es una excepción, esto se viene dando, cumple una función que si nosotros no empezamos a tomar medidas, hay estudios que plantean, y fue público en varios medios o portales de nuestra ciudad, la ciudad de Rosario, donde algunos científicos plantean que va a llevar 300 años poder recuperar este daño que se le está haciendo a nuestros humedales. Entonces, la necesidad de recomponer tiene que ver fundamentalmente ver cómo podemos tomar decisiones que nos permitan revertir de alguna manera lo que es reversible. En este caso, bueno, cómo hay un plan, por ejemplo, de forestación con especies nativas, cómo podemos trabajar en una intervención rápida respecto a las actividades productivas que se están realizando para hacer un monitoreo, para ver cómo se puede específicamente generar una reconversión de estas actividades, rápidamente hacer estudios de impacto ambiental y fundamentalmente tomar la definición política de asignar recursos a este plan de recomposición ambiental que es absolutamente necesario. Es interesante eso. Enrique, usted fue conocido conocido obviamente en el ambiente político como Enriquito. Y con estas últimas declaraciones está demostrando que creció Enriquito. Se volvió tranquilamente en Enrique, en un señor diputado que la verdad que se planta allí en el Congreso de la Nación con la postura, sobre todas las cosas, de defender los intereses de los santafesinos, que muy pocos de los legisladores que hay actualmente representándonos allí lo hacen. Muy pocos, por lo menos esto corre por mi cuenta. Te diría que no sé si usted, dos o más, son los que están ahí plantándose con todos estos planteos que nos competen, que nos atraviesan y que verdaderamente son cuestiones que ahí nos modifican la calidad de vida y creo que para eso está la política, para mejorar eso en esos sentidos. Así que muchísimas gracias por la comunicación, Enrique. Bueno, gracias a ustedes, a disposición, y también creo que es importante el rol del periodismo y de los medios en poder seguir generando conciencia y permitiendo tener espacio a este debate, que es un debate difícil, pero absolutamente necesario, que es ponernos de acuerdo en ver cómo cuidamos nuestro ambiente, porque esto claramente nos va a permitir tener un futuro mejor, no solamente pensado desde el punto de vista de la salud, que es lo más importante, sino también desde el punto de vista de la viabilidad de un país que tiene que tener también un sistema productivo que sea respetuoso con el ambiente, porque también todos estos hechos climáticos, que son catástrofes que se dan por el cambio climático a nivel mundial, generan un perjuicio en la producción. Y entonces entrar en un debate entre si tenemos que cuidar el ambiente o producir, creemos que es un debate incorrecto e inconducente y hasta te diría anacrónico. Así que agradecer y quedar a disposición para seguir trabajando este tema. Un fuerte abrazo, Enrique. Gracias por la comunicación. El diputado nacional del socialismo, Enrique Esteves,